Imagina dedicar meses a diseñar el golpe perfecto, mapas memorizados, cámaras de seguridad neutralizadas, rutas de escape trazadas con precisión militar, y que todo se arruine por un perro guardián. Para muchos ladrones, el camino al botín ha sido cualquier cosa menos sencillo. Algunos terminaron huyendo con la cola entre las piernas, mientras otros alcanzaron la gloria criminal con golpes tan ingeniosos que dejaron a la policía sin palabras. Entre mordiscos inesperados y planes impecables, las siguientes historias combinan acción, astucia y giros que nadie vio venir. Doberman valientes. El abuelo regresaba a casa tras cobrar su sueldo, convencido de que todo transcurriría con normalidad. Pero en cuestión de segundos, un sedán blanco se cruzó en su camino, bloqueó el portón y dos hombres armados lo sacaron a la fuerza de su SUV. Su corazón se aceleraba mientras los desconocidos exigían su dinero. Parecía que nadie acudiría en su ayuda, excepto su nieta, que observaba la escena desde el patio, acompañada por sus dos leales Doberman. Ella apenas alcanzó a intentar cerrar la reja cuando los perros, sin recibir una sola orden, saltaron al ataque con precisión fulminante. Los ladrones no tuvieron ni tiempo de apuntar sus armas. Los Doberman se abalanzaron sobre ellos con una fuerza y velocidad que descolocaron por completo a los agresores. Desesperados, los hombres retrocedieron, tropezaron y terminaron huyendo sin botín. El abuelo quedó ileso y la familia presenció atónita cómo aquellos perros demostraban que no eran simples mascotas, sino guardianes capaces de poner su vida en riesgo por quienes aman. Hoy no es tu día. En otro caso, un ladrón escaló una cerca bajo la falsa seguridad de la noche. Creía que bastaría con moverse en silencio, tomar algunos objetos costosos y desaparecer antes de que alguien se diera cuenta. Lo que no sabía era que dos perros, un pastor alemán y un mestizo corpulento, patrullaban el terreno. Apenas tocó el suelo, el primero se le lanzó a la altura del pecho, derribándolo con una embestida que le cortó la respiración. El segundo se aferró a sus ropas, buscando la oportunidad de morder. El intruso trató de zafarse, pero los animales, bien entrenados, formaban un dúo implacable. Desde la calle, vecinos arrojaban cubos de agua sobre la reja para distraer a los canes, sin éxito. Cada vez que el hombre intentaba levantarse, los perros lo arrastraban de vuelta al piso. Cuando por fin llegó la policía, lo encontraron tumbado, exhausto y sin esperanza de escapar. Pequeño héroe. No todos los héroes llevan correa gruesa ni pesan más de 30 kilos. Un ladrón, confiado en que una casa aparentemente abandonada sería el blanco perfecto, se coló en el patio trasero y se topó con una jaula polvorienta que, a sus ojos, estaba vacía. Decidido a usarla como escondite ante cualquier sorpresa, abrió la puerta y se metió dentro. Entonces, descubrió su error. De entre las sombras saltó un diminuto perro, poco más grande que un pan de molde, con la determinación de un auténtico guardián. Con ladridos agudos y mordiscos certeros, obligó al intruso a retroceder. El ladrón, superado por el susto, corrió hacia la valla mientras el pequeño can lo perseguía sin tregua, demostrando que el valor no depende del tamaño. Boer en guardia. El asalto que terminó con un ladrón inmovilizado. Era una tarde apacible en una fila de casas adosadas. Un ladrón se convenció de que la vivienda parecía deshabitada. Persianas a medio bajar, luces apagadas, ningún coche en la entrada. Aprovechó el silencio para deslizarse hasta la ventana del cuarto de invitados y exploró el interior con su linterna. Lo que ignoraba es que el amo acababa de adoptar un Boer, Boer Boel, un mastín sudafricano famoso por su fuerza y su instinto territorial. El perro, de musculatura imponente, aunque silencioso como un gato, patrullaba el pasillo interior. Sin aviso, el Boer embistió el cristal. El ladrón retrocedió, aterrado, pero ya era tarde. La ventana cedió con un crujido y el can irrumpió al exterior. Se desencadenó una lucha breve y brutal. El intruso lanzó patadas y puñetazos al aire. Incluso llegó a golpear al perro con su linterna metálica, provocándole un corte en la frente. El Boer, herido y sangrando, respondió sujetándolo del antebrazo y proyectándolo al suelo con un gruñido grave. Cuando la dueña llegó, vio al perro empapado en su propia sangre, pero aún sujetando al atacante, que yacía boca abajo, preso del pánico y con un hombro dislocado. Ella llamó a la policía y a una ambulancia.
El vecindario entero se asomó a las puertas cuando llegaron las sirenas. El Boer, custodiando a su presa, se convirtió en héroe local. Pastores en vela. El asalto frustrado en la India. En un suburbio de la India, 2 ladrones confiaron en la oscuridad de la medianoche para escalar el muro perimetral de una casa de 2 plantas. Pensaron que bastaba cortar la alarma y moverse sin linterna. Lo que ignoraban era la presencia de 2 pastores alemanes bien entrenados que dormían con un ojo abierto. El roce de las suelas sobre la gravilla bastó para desatar una sinfonía de ladridos. Los perros lanzaron alertas profundas, graves, ensordecedoras. El eco resonó entre los tejados y encendió más de una lámpara del vecindario. En segundos, las luces de la fachada se activaron automáticamente. Focos LED iluminaron el jardín como un estadio de fútbol. Los ladrones, cegados y sorprendidos, optaron por tirarse al otro lado del muro y escapar antes de que alguien saliera con un bate. Dentro de la casa, los pastores recorrían el perímetro con el pecho inflado, dispuestos a enfrentar cualquier sombra. Habían logrado su cometido sin necesidad de morder. Bastaron ladridos y presencia para abortar el robo. Movimiento equivocado. El salto al tejado que salió mal. Otro delincuente creyó haber culminado un robo impecable. Joyas guardadas en la mochila, huellas borradas, cámaras de seguridad anuladas. Para terminar la faena, subió al tejado buscando una ruta de escape alternativa entre las azoteas. El propietario, que había regresado temprano, lo vio encaramarse y decidió esperar. Mientras tanto, en la casa vecina había 2 Rottweilers adiestrados para la protección de la propiedad. El ladrón tomó carrera y saltó a la azotea contigua, confiado en su agilidad. Pero aterrizó justo frente a los perros. Uno de ellos se lanzó directo a la pierna con una mordida que atravesó tela y piel. El segundo le golpeó el torso como un ariete, derribándolo sobre la gravilla caliente. Desesperado, el hombre empuñó un tubo metálico encontrado allí arriba. Lo blandió en círculos intentando mantener a raya a los canes, pero cada giro lo debilitaba más. Los Rottweilers sincronizaban sus ataques. Uno mordía y soltaba, el otro empujaba y sujetaba. El ladrón terminó boca arriba, jadeando y con el tobillo inutilizado. Desde el otro tejado, el dueño grabó la escena para entregarla a la policía. Cuando la patrulla subió con una escalera, el ladrón ya sabía que su libertad estaba acabada. Mordida de lujo. La joyería y su perro guardián. Pleno mediodía en una joyería céntrica. Un hombre de mirada inquieta entró fingiendo ser cliente. El local, pequeño pero elegante, tenía un dobermán negro detrás del mostrador. Orejas en punta, collar metálico, una mirada que podía taladrar cristal. El intruso pidió ver una serie de collares costosos. La dependienta, con pulso firme, mostró las bandejas. En un descuido medido, él deslizó un brazalete a su chaqueta acolchada. El dobermán sintió el cambio de postura y se tensó como un resorte. Primero, intentó saltar sobre el mostrador, pero resbaló con las patas traseras y cayó a plomo. Sin perder un segundo, la dependienta liberó la correa y señaló al pasillo lateral. El perro rodeó el mostrador con celeridad, interceptando al ladrón antes de que alcanzara la puerta. Un gruñido gutural paralizó al hombre. Intentó correr, pero el dobermán logró morderle la mano. La gruesa chaqueta amortiguó la presión de los colmillos, salvándolo de heridas graves, pero no lo libró del terror. El ladrón soltó la joya y se rindió al ver que no había forma de superar aquel muro de músculos y dientes. La policía llegó minutos después, encontrando al animal en posición de guardia, la cola rígida y la presa recuperada sobre el mostrador. En la quietud de la noche, un ladrón intentó colarse en una casa, esperando que nadie lo viera. Escaló una pared, planeando entrar por el patio trasero y se agarró a un tendedero para mantener el equilibrio. Sus movimientos eran rápidos y calculados hasta que de repente todo se convirtió en caos. De entre las sombras aparecieron 2 feroces perros guardianes que ladraban con fuerza y se abalanzaron sobre él. El corazón del ladrón se aceleró cuando uno de los perros, uno grande y blanco, se abalanzó sobre su pierna y le hincó los dientes con brutal fuerza. Presa del pánico, el intruso intentó sacudirse al perro, pero este se aferró con fuerza, negándose a soltarlo. Antes de que pudiera hacer otro movimiento, el segundo perro se unió a él, corriendo hacia él y clavándolo al suelo con su fuerza implacable. El ladrón luchó, pero estaba completamente superado. Los perros no se detuvieron.
Su lealtad a la casa que protegían los mantenía firmemente en control. Cada vez que intentaba escapar, el agarre de los perros se hacía más fuerte, su determinación inquebrantable. Sin ningún lugar a donde ir, el intruso se encontró atrapado, dándose cuenta de que sus planes habían sido frustrados. Los perros guardianes habían hecho su trabajo y no había forma de que pudiera escapar. Esta fue una lección que nunca olvidaría. No valía la pena arriesgarse a entrar en una casa cuando había perros como estos vigilando. En un emocionante giro de los acontecimientos, dos hombres se encontraron en una situación precaria cuando se aventuraron en un patio trasero, creyendo haber dado con una oportunidad fácil. Todos sus movimientos eran captados por una cámara de vigilancia que los grabó cuando vieron una puerta abierta que les invitaba a entrar. Sin saberlo, su oportunidad aparentemente dorada estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Los hombres no se habían dado cuenta del vigilante perro guardián, que ya había olido su olor desconocido. Con un agudo sentido del deber y una alerta que solo un perro policía entrenado puede poseer, el perro entró en acción. Un ladrido autoritario resonó en el aire, enviando un mensaje inequívoco: manténganse alejados. La presencia repentina e intensa del perro provocó el pánico entre los dos hombres. Su confianza se evaporó en un instante al darse cuenta de la gravedad de su error. Sin pensarlo dos veces, se dieron la vuelta y huyeron, con sus pasos resonando mientras corrían para escapar. Su decisión de huir fue sin duda acertada, ya que cualquier retraso podría haber convertido su desafortunado intento en una situación mucho más complicada. Mientras tanto, se desconocía el paradero del propietario de la casa, pero los hombres no tenían tiempo para pensar en ello. Su único objetivo era escapar del perro y de su dueño. No te acerques. Imagina una tranquila tarde en un barrio sudafricano. De repente, la tranquilidad se ve interrumpida por el drama de un robo en curso. Dos intrusos se cuelan silenciosamente en una casa, y todos sus movimientos son captados por una cámara. Pero su plan comienza a desmoronarse cuando se encuentran con un obstáculo inesperado: un decidido equipo de perros en el interior. Mientras los ladrones intentan entrar, sus sigilosos esfuerzos se topan con los ladridos penetrantes de un perro guardián vigilante. El ruido es más que una simple molestia, es una señal de alerta. Los propietarios, plenamente conscientes de la situación que se está desarrollando en el exterior, confían plenamente en sus protectores caninos. No se trata de perros cualquiera, sino de Rottweilers altamente entrenados que forman parte de una unidad de respuesta rápida. A medida que los ladridos de los perros se intensifican, la operación cuidadosamente planeada por los ladrones comienza a desmoronarse. El ruido atrae la atención indeseada de las casas vecinas, poniendo en peligro su plan y arriesgándose a ser descubiertos. Al darse cuenta de que su tapadera ha sido descubierta, los intrusos se retiran apresuradamente. Al final, queda claro: a veces, el sistema de seguridad más fiable viene con un rabo que mueve y un ladrido feroz. En la casa equivocada, en lo que acabaría siendo el peor día de su vida, un intruso se coló en una propiedad vigilada por dos perros formidables. Consiguió superar la seguridad inicial, pero el verdadero reto le esperaba dentro. En cuanto los perros lo vieron, se abalanzaron sobre él con una ferocidad que no dejaba lugar a dudas sobre su adiestramiento. Sus poderosas mandíbulas se cerraron sobre él y sus gritos de auxilio resonaron en vano. El propietario, tranquilo y sin inmutarse, se quedó al margen con una cámara capturando cada momento de este dramático encuentro. Estaba claro que quería que el intruso recordara la lección. Los perros, expertos en su función, le desgarraron los pantalones y lo sujetaron con fuerza, impidiéndole escapar. El intruso trepó por una valla baja, pero los perros no se detuvieron y lo alcanzaron allí. Al darse cuenta de que sus opciones se agotaban, se subió a un árbol cercano, esperando que la altura le proporcionara seguridad. Sin embargo, los perros se mantuvieron firmes y rodearon la base, esperando su próximo movimiento. Su situación parecía ahora un juego de espera. ¿El propietario tendría piedad o esperaría a la policía? Los perros, fieles a su deber, no abandonaban su puesto. Para el intruso, era cuestión de tiempo que su desafortunada aventura llegara a su fin, ya fuera por la intervención del propietario o por la llegada de las fuerzas del orden. En Teresina, Brasil, un ladrón aprendió una dura lección por las malas. No era ajeno a robar en las casas del barrio, pero esta vez fue diferente.
En una noche tranquila, se coló en una casa, pensando que podría robar fácilmente lo que quisiera mientras la familia dormía. Pero el ladrón experimentado no contaba con el perro, un guardián vigilante y leal que no se detendría ante nada para proteger su hogar. Mientras el intruso se movía silenciosamente por la casa, sintió un dolor agudo y repentino en el brazo. El perro lo había atrapado y le había hincado los dientes en la carne con un mordisco que lo hizo retorcerse de dolor. En un momento increíble, el ladrón, que ahora estaba en flagrante delito, gritó: «¡Ayuda! Mi perro me está mordiendo. Llévenme al hospital». Los propietarios, claramente sorprendidos por su audacia, se dirigieron a la cocina para investigar. Pero en lugar de ofrecerle ayuda, rápidamente echaron al ladrón de su casa, dejándolo cojear y con una lección aprendida. Las acciones del perro habían frustrado sus planes, haciendo justicia a su manera. El ladrón pensó que podría salirse con la suya, pero el valiente perro guardián de la familia tenía otros planes. No fue solo un mordisco, fue una audaz declaración de lealtad y protección. Solo Dios sabe qué pasaba por la mente del intruso cuando intentó audazmente entrar en una propiedad protegida. Sin embargo, su exceso de confianza se convirtió rápidamente en una dura lección. En el momento en que cruzó el umbral, se encontró cara a cara con dos enormes matones, famosos por su imponente presencia y su feroz lealtad. Estos perros no eran solo mascotas, eran protectores experimentados. Cuando el intruso se acercó, el toro entró en acción con una velocidad y determinación impresionantes. Al darse cuenta de que se enfrentaba a perros guardianes experimentados, el intruso se tiró al suelo, boca abajo, para proteger sus órganos vitales. Su intento de mitigar la amenaza demostró su experiencia previa en situaciones similares, pero la respuesta de los toros fue rápida y contundente. Sus ladridos resonaron por todo el recinto, dando señal de su instinto protector. Si no hubiera sido por la rápida intervención del personal de seguridad, este intruso habría corrido un destino mucho más grave. El equipo actuó con rapidez, tomando el control de la situación y asegurándose de que el intruso ya no pudiera suponer una amenaza. En plena noche, un intruso se cuela silenciosamente en un patio trasero, sin saber que dos vigilantes pastores alemanes están en alerta máxima. Estos nobles guardianes, entrenados para proteger, detectan inmediatamente la presencia del intruso y entran en acción. Sus gruñidos y ladridos rompen el silencio de la noche, sobresaltando al ladrón, que se ve envuelto por el miedo. Desesperado por pedir ayuda, el intruso grita, esperando que alguien venga a rescatarlo. Mientras tanto, el propietario de la casa, despertado por el alboroto, sale corriendo para enfrentarse a la caótica escena. Rápidamente controla a los perros agitados, que regresan a regañadientes a sus posiciones de vigilancia. A pesar del respiro temporal, el intruso está en estado de pánico y suplica al dueño de la casa que aleje a los perros de él. En su estado de frenesí, se apresura a escapar y sus gritos de terror resuenan mientras sale corriendo del patio. Consigue huir sin sufrir daños físicos, pero está profundamente conmocionado por la intensa experiencia. El propietario, tranquilo y sereno, le devuelve al ladrón sus pertenencias esparcidas por el suelo con una severa advertencia: que no vuelva nunca. Temblando y desorientado, el intruso se apresura a subir a su coche, desesperado por escapar del recuerdo inquietante de su encuentro con el peligro. En un rincón tranquilo del barrio, dos hombres de aspecto sospechoso en una motocicleta se acercaron a un gran edificio que parecía abandonado. Estaba abierto de par en par y lo vieron como una oportunidad. Su plan era sencillo: coger todo lo que pudieran mientras se adentraban en el interior. Sus movimientos fueron captados en silencio por una cámara de vigilancia. Uno de los hombres se acercó a unas prendas que colgaban de un tendedero, sin darse cuenta de que había un vigilante patrullando el recinto. De repente, un perro guardián alerta entró en acción con un ladrido atronador y una feroz embestida. La repentina aparición del perro y su actitud agresiva hicieron temblar a los ladrones. Presas del pánico, se apresuraron a escapar, dándose cuenta de que su plan se estaba desmoronando. La motocicleta rugió al arrancar mientras los hombres se retiraban apresuradamente, dejando una nube de polvo tras de sí. A pesar de su rápida huida, uno de los hombres consiguió arrebatar algunos objetos del tendedero antes de desaparecer.
Pero la verdadera victoria fue para el valiente perro. Su oportuna intervención y su instinto protector habían conseguido ahuyentar a los ladrones. Atrapados entre un vídeo apasionante que ha llamado la atención de muchos, somos testigos de un intenso enfrentamiento entre un intruso y dos feroces perros guardianes. A pesar de los intentos del hombre por evadir a los agresivos caninos, se encuentra en una situación cada vez más peligrosa. Las imágenes, probablemente grabadas por los vigilantes propietarios de la vivienda, revelan un dramático enfrentamiento. Tras intentar entrar en un apartamento, el intruso se encuentra con los implacables guardianes de la propiedad. Los decididos perros, sin dejarse intimidar por la altura o la complexión del hombre, se colocan como formidables barreras. Atrapado entre los dos feroces animales, el hombre no tiene una vía clara para escapar de su dilema: descender y enfrentarse al inminente ataque de uno de los perros o aferrarse desesperadamente a la resistente puerta de hierro que tiene detrás. Esta posición le ofrece poco consuelo o seguridad. A medida que el enfrentamiento se intensifica, queda claro que el intruso está completamente rodeado. Cada movimiento que hace es observado de cerca por los espectadores, probablemente los propios propietarios de la casa. La tensión aumenta a medida que las opciones del intruso se reducen, lo que hace que su situación sea más desesperada. La implacable vigilancia de los perros guardianes y las acciones estratégicas de los propietarios garantizan la detención del intruso, poniendo fin de forma dramática a este emocionante encuentro. En Oklahoma City, un lugar donde el crimen es rampante y los residentes suelen estar en vilo, la seguridad es una preocupación diaria. Una tarde, un hombre con malas intenciones entró sigilosamente por una puerta lateral a un apartamento del centro de la ciudad. Lo que no sabía era que allí le esperaba Dubai, un poderoso gran danés mestizo que pesaba nada menos que 55 kilos. No era un perro cualquiera. Dubai era un protector, un centinela silencioso para los residentes que no se encontraban en casa en ese momento. El intruso intentó hacerse amigo del perro, acariciándolo torpemente para ganarse su confianza, pero pronto se dio cuenta de que había cometido un grave error. Mientras el hombre intentaba adentrarse en la casa, la madre de la familia, que estaba cerca, oyó el alboroto y corrió a enfrentarse al intruso. Su grito rompió el silencio, y eso fue todo lo que necesitó Dubai para entrar en acción. Pasando de ser un compañero amistoso a un feroz defensor, Dubai atacó con precisión en el instante en que grité. Dubai lo entendió. Primero mordió al intruso en la parte trasera y luego, intuyendo el peligro, apuntó a la cabeza. El hombre, aterrorizado, huyó para salvar su vida con Dubai pisándole los talones y gruñendo amenazadoramente, mientras la familia aseguraba la casa y llamaba a las autoridades. La policía detuvo rápidamente al intruso, Robert Ward. La rápida reacción y la valentía de Dubai llevaron a la condena del ladrón por robo. La familia y la ciudad aclamaron a Dubai como un héroe, un verdadero protector que detuvo el peligro en seco. Aunque algunos ladrones han sido capturados por perros, hay otros que han llevado a cabo atracos tan brillantes y atrevidos que nunca han sido capturados. Ahora, descubramos las historias de estos genios y sus audaces hazañas. El cerebro detrás de la historia real que se cuenta en Atráeme si puedes, vivió una vida de lujo falsificando documentos y utilizando su encanto para salirse con la suya. Nacido el 27 de abril de 1948, Frank comenzó su vida delictiva antes de cumplir los 21 años, adoptando al menos 8 identidades falsas. Su primera víctima, nada menos que su propio padre. Con solo 15 años, el padre de Frank le dio una tarjeta de crédito para ayudarle con los gastos de desplazamiento a su trabajo a tiempo parcial. En lugar de utilizarla para eso, Frank la utilizó para comprar piezas de coche, como baterías y neumáticos. Devolvía los artículos para obtener reembolsos en efectivo, acumulando una factura de $3.400 que tuvo que pagar su padre. A partir de ahí, las actividades fraudulentas de Frank se intensificaron. Abrió varias cuentas bancarias con nombres falsos y empezó a extender cheques sin fondos. Incluso creó copias perfectas de cheques de nómina que depositaba y retiraba en efectivo sin que nadie se diera cuenta. Las estafas de Frank no se detuvieron ahí. Se hizo pasar por guardia de seguridad y cobró dinero a clientes desprevenidos que alquilaban coches en los aeropuertos. Quería viajar por el mundo gratis, así que se hizo pasar por piloto con un carné de identidad falso y una licencia de piloto.
Consiguió subir a vuelos fingiendo que era un pasajero sin reserva y pidiendo que lo llevaran gratis a su destino. Según él mismo admitió, ni siquiera sabía volar una cometa. Frank también afirmó ser profesor asistente, médico y abogado. Finalmente, Frank fue detenido, pero cumplió menos de 5 años de su condena de 12. Ahora, irónicamente, trabaja en la academia del FBI, enseñando a otros a detectar fraudes. En la noche del 18 de marzo de 1990, 2 hombres vestidos de policías se acercaron al Museo Isabella Stewart Gardner de Boston, alegando haber recibido una llamada sobre un altercado. Convencieron al guardia de seguridad para que les dejara entrar. Una vez dentro, los hombres esposaron al guardia y le ordenaron que llamara al otro agente de seguridad para que se presentara en la entrada. Cuando llegó el segundo agente, también lo redujeron, tomando así el control del museo. Los ladrones habían planeado meticulosamente su delito y en cuestión de horas se llevaron 13 obras de arte de valor incalculable. Entre la colección robada se encontraban obras maestras de Rembrandt y otros artistas de renombre mundial. El valor estimado de los cuadros robados rondaba los 300 millones de dólares. Tras ejecutar el robo con una precisión impactante, los delincuentes desaparecieron sin dejar rastro. A pesar de las exhaustivas investigaciones y las numerosas teorías que han surgido a lo largo de los años, no se ha detenido a nadie y no se ha recuperado ninguna de las obras robadas. Este atrevido robo se ha convertido en uno de los mayores robos de arte de la historia. Y los cuadros robados siguen desaparecidos hasta el día de hoy. El caso sigue siendo un enigma, y tanto las autoridades como los amantes del arte se preguntan qué pasó con estas obras maestras de valor incalculable. En 2006, un grupo de astutos delincuentes conocidos como la banda francesa de la aspiradora comenzó a robar en supermercados franceses, llevando a cabo atracos que parecían demasiado sencillos para ser reales. La banda descubrió un punto débil en el proceso de almacenamiento de efectivo de la cadena de supermercados Monoprix. Cuando las cajas registradoras se llenaban de billetes, los empleados colocaban el dinero sobrante en sobres y lo enviaban a través de un tubo de succión que lo depositaba directamente en una caja fuerte. Los ladrones se dieron cuenta de que podían interceptar el dinero perforando un agujero en el tubo de succión y conectándole una potente aspiradora. Con esta ingeniosa modificación, podían succionar el dinero antes de que llegara a la caja fuerte. A lo largo de los años, la banda llevó a cabo este método con éxito al menos 15 veces, llevándose casi 600.000 euros. A pesar de su astucia, la policía apenas tenía pistas. Todo lo que tenían eran grabaciones de las cámaras de seguridad en las que se veía a hombres enmascarados con pasamontañas. Estos inteligentes delincuentes lograron no dejar rastro de su delito, lo que hizo que el botín fuera prácticamente imposible de localizar. En todos los sentidos, limpiaron todo sin dejar ni rastro. Albert Spadari, un criminal francés con fama de planear atracos elaborados, llevó a cabo uno de los robos más notables de la historia de Francia en 1976. Spadari eligió como objetivo el banco Société Générale, conocido por su cámara acorazada situada en las profundidades del edificio. Este atrevido ladrón no se dejó intimidar por las medidas de seguridad. En lugar de ello, él y su banda excavaron un túnel desde una alcantarilla cercana que conducía directamente a la cámara acorazada. Durante varios meses, excavaron minuciosamente el túnel mientras evitaban levantar sospechas. En el largo fin de semana elegido para el robo, cuando el banco estaba cerrado, pasaron a la acción. La banda robó más de 60 millones de francos en dinero, valores y objetos de valor. Cuando las autoridades descubrieron el delito, encontraron un mensaje escrito en la pared de la cámara acorazada: sin armas, sin odio, sin violencia. En un giro sorprendente, Spadari logró escapar de su juicio. Durante la vista, distrajo al juez y saltó por una ventana, donde le esperaba una motocicleta que le llevó a la libertad. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, Spadari nunca fue capturado y el botín robado nunca se recuperó. Su audaz fuga y su misteriosa desaparición siguen siendo una historia fascinante. El 6 de agosto de 2005, una banda de ladrones llevó a cabo uno de los robos más audaces jamás vistos en Brasil. La banda excavó un túnel hasta el Banco Central de Fortaleza y robó 5 grandes contenedores llenos de billetes por un valor asombroso de 71 millones de dólares. El dinero, que pesaba unas 32 toneladas,
Consistía en billetes que iban a ser destruidos o puestos de nuevo en circulación por el banco. Lo increíble de estos billetes era que todos estaban usados y sin numerar, lo que los hacía prácticamente imposibles de rastrear. El robo pasó desapercibido hasta que el banco abrió sus puertas el lunes por la mañana, y para entonces ya era demasiado tarde. Meses antes, los ladrones habían alquilado un local comercial a poca distancia del banco. Durante varios meses, excavaron en secreto un túnel bajo los edificios circundantes para llegar a la cámara acorazada. Nadie sospechó nada, a pesar de que los vecinos informaron de que habían visto furgonetas cargadas de tierra saliendo de la propiedad. La banda incluso colocó carteles fingiendo ser una empresa de jardinería. Cuando llegó el fin de semana largo y el banco cerró, entraron en acción. El túnel, meticulosamente construido, les llevó directamente a la cámara acorazada. A pesar de una exhaustiva investigación, solo se ha recuperado una pequeña parte del dinero robado, por lo que la mayor parte del botín sigue en manos de los ladrones. En la tarde del 4 de noviembre de 1971, un hombre que pasaría a la historia como D.B. Cooper secuestró un avión que volaba de Portland, Oregón, a Seattle, Washington. Cooper, un hombre de unos 40 años vestido con traje, subió al avión con un maletín que no contenía más que una amenaza. En pleno vuelo, anunció que estaba secuestrando el avión y exigió un rescate de $200.000, equivalentes a casi 12 millones de dólares actuales, junto con paracaídas y un camión cisterna para repostar el avión al aterrizar. Las autoridades accedieron a sus demandas y Cooper permitió a los pasajeros abandonar el avión antes de que éste despegara de nuevo. Con el avión volando a baja velocidad, saltó por la escalera trasera en la oscuridad de la noche y aterrizó en paracaídas en un lugar desconocido con el dinero del rescate. A pesar de una extensa búsqueda en la que participaron miles de investigadores, nunca se encontró rastro alguno de Cooper. La mayor parte del dinero del rescate sigue sin aparecer y el misterio del destino de D.B. Cooper ha desconcertado a los investigadores durante décadas. Su audaz huida, combinada con su meticulosa planificación, lo ha convertido en una leyenda del mundo de la historia criminal. El centro de diamantes ANP de Bélgica fue escenario de uno de los robos más audaces jamás perpetrados. Leonardo Notarbartolo, el cerebro, planeó meticulosamente este robo durante años. En una jugada maestra, alquiló una oficina justo encima de las cámaras acorazadas del centro, y la oficina estaba equipada con una tarjeta de identificación de inquilino que le permitía acceder libremente al edificio las 24 horas del día. Esto le dio la oportunidad perfecta para estudiar la distribución y la seguridad del edificio. El fin de semana, del 15 y 16 de febrero de 2003, Notarbartolo y su banda entraron en acción. Consiguieron forzar 123 de las 160 cajas de seguridad y se llevaron diamantes, oro y otros objetos de valor por valor de más de 100 millones de dólares. No solo tenían acceso al interior, sino que también pudieron robar las grabaciones de las cámaras de seguridad, borrando así cualquier prueba de su identidad. Pero en un giro del destino, Notarbartolo cometió un error de principiante. Mientras disfrutaba de un sándwich durante el robo, dejó parte de él. Este detalle aparentemente insignificante cambiaría las tornas. La policía utilizó los restos para obtener su ADN, lo que lo vinculó directamente con el delito. Aunque fue condenado, Notarbartolo cumplió menos de 10 años de prisión y nunca reveló quiénes eran sus cómplices. El caso sigue siendo uno de los más notables en el mundo de los atracos. El 4 de diciembre de 2008, la famosa joyería Harry Winston de París fue escenario de un robo extraordinario. 4 hombres entraron en la tienda disfrazados de mujeres, con trajes elaborados y un encanto impecable. Justo antes de la hora de cierre, sacaron una pistola y una granada y tomaron el control de la tienda. Los ladrones se movieron rápidamente por la tienda, arrebatando diamantes, rubíes y esmeraldas por un valor asombroso de 18 millones de dólares. En tan solo 15 minutos, los delincuentes lograron escapar, dejando al personal en estado de shock. Los investigadores sospechan que detrás del robo se encuentra la famosa banda criminal Serbia, los Pink Panthers. Este grupo ha sido responsable de una serie de robos en todo el mundo, con un valor total estimado de más de 132 millones de dólares. A pesar de su mala reputación y de este atrevido golpe, los delincuentes lograron evadir la captura.
Hasta el día de hoy, las joyas robadas no han sido recuperadas y la banda sigue activa. El robo de Harry Winston es un ejemplo clásico de la audacia y habilidad de los Pink Panthers, que dejó a las autoridades con pocas pistas y sin respuestas. Desde perros guardianes que atrapan a ladrones hasta atracos alucinantes que aún desconciertan al mundo. Estas historias demuestran que todo puede suceder. Algunos delincuentes fueron burlados, mientras que otros lograron lo imposible. Ya sea que se salieran con la suya o pagaran el precio, cada historia es un testimonio de su audacia.